Hay ejercicios que ya están hechos. De hecho, si ustedes entran a la página, como estudiante, de cuerpo rígido, les aparece en el práctico 7, el ejercicio 1, 2 y 6 están hechos. ¿Tá? Entonces ustedes los pueden ver o sea, lo intentan hacer solos y si no pueden, los pueden ver por ahí. Entonces yo lo que voy a hacer hoy es los ejercicios, digamos, estos que están acá, estos tres. ¿Sí? Están más numerados. Acá dice ejercicio 1, ejercicio 2 y después ejercicio 5. Es raro. Lo que se han hecho son el problema 1, el problema 2 y el ejercicio 6. No sé si está compartiendo pantalla, profe, pero yo no veo. Ah, no, pensé que sí. Sí. Ahora sí. Ahí sí ven, Ahora ¿no? sí. Ahí va. Entonces, lo que les decía, si ustedes van al capítulo de cuerpo rígido, en el práctico 7, tienen tres ejercicios que están hechos. Tienen los videitos acá, que corresponderían a el problema 1, el problema 2 y el último ejercicio. Están mal numerados. Acá dice 1, 2 y después te salta el 5. Pero está. Entonces hoy vamos a seguir con eso. Vamos a empezar con el sub y baja, que es un ejercicio que está en el libro Kane. Vamos a copiarlo. Bien, entonces tenemos dos niños, ¿tá? Que pesan W1 y W2. O sea, este es el niño 1, este es el niño 2, que juegan, quieren alcanzar el equilibrio en el sub y baja. ¿Tá? Si se acuerdan ustedes, en que dimos la clase pasada al parcial, las condiciones de equilibrio para un cuerpo rígido eran que no tengan aceleración los cuerpos, no tengan aceleración, y que la suma de los torques sea cero. ¿Ah? Es decir, la suma de las fuerzas, que es la fuerza neta, sea cero. Esto quiere decir que no hay aceleración. La suma de los torques también sea cero. Entonces, estos niños están jugando a eso, están jugando a mantener estas dos ecuaciones como cero. Es básicamente. Y se encuentran a distancias. El niño 1 a una distancia x1 del punto de apoyo del sub y baja, y el niño 2 a una distancia que es x2. ¿Sí? Entonces, en este caso lo que tenemos es lo siguiente, podemos hacer un modelo del sub y baja. Lo que queremos es calcular la fracción esta, hasta acá. Queremos esto, que sería la fracción de la distancia. Entonces hacemos un modelo. ¿Sí? ¿Cómo podemos modelar un sub y baja? ¿Sí? ¿A qué se parece? Algo que hayan visto en el teórico. En el teórico vimos poleas y vimos palancas. Un sub y baja es como hacer una palanca. ¿Sí? Entonces acá tengo el punto de apoyo. Ahí va. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? El sub y baja va a sentir una fuerza normal hacia arriba, que es debido al punto de apoyo. ¿Y qué más fuerza siente el sub y baja después? El peso de los dos niños. Ahí está. El peso
W1, el peso W2. ¿Ah? Y esto es X1, esto es X2. Bien. Esto es X1 más X2. Y nos pide calcular, queremos la fracción X2 sobre X1. ¿Sí? Quiero una igualdad para esto. Entonces, nos pide que calculemos los torques respecto al punto P1, que es el punto en donde está sentada la niña 1, y en base a eso hacer cuentas para poder llegar a esto. Entonces, calculamos torques. El torque respecto a P1 es igual. ¿Qué torque genera la niña, digamos? La niña 1 sobre la palanca, o sobre el sub y baja. El peso hacia abajo, que hace Tenemos, la rotación. tenemos la fuerza de la niña, que es, si hacemos un sistema de coordenadas que sea X e Y, esto es menos Y. Por, ¿se acuerdan que la cosa era? ¿Ya? Por la distancia. ¿Pero cuánto es la distancia? Incógnita. Este es el torque de la En, niña. en la niña es 0 la distancia hasta en el Ahí punto. va. Torque de la niña 1, ¿no? Claro, claro. La distancia es 0 metros. Por el seno de, no sé por qué no hay una distancia. Entonces ahora el torque de la niña 2. O niño 2. Entonces, respecto al punto P1, va a ser igual. La fuerza es W2, ¿no? La distancia, en este caso, ¿cuánto sería? Ah, no, del punto X1 más X2. Ahí va, sería esta distancia que está acá. Entonces sería X1 más X2. ¿Y el ángulo cuál sería? Seno de 90. Ahí está. O sea que es 1. Seno 90, que es igual a 1. Entonces en total esto es X1 más X2 por W2. Y ahora, si decimos que los torques positivos son aquellos que si vos haces la regla de la mano derecha, tu dedo sale para afuera de la pantalla. Este torque, ¿es positivo o negativo? Defino. Torque positivo. Negativo. Torque positivo es aquel que genera una rotación así. Entonces, este torque, vamos a ver la línea, digamos, la línea de distancia de P1 a W2 va así. La fuerza va para abajo. Entonces, digamos, para que yo pueda ir desde la distancia hasta la fuerza, tengo que hacer así, ¿no? Con los dedos, ¿no? Tengo que hacer así. Y el dedo entra hacia la pantalla. Por lo tanto, es negativo. Ahí va. Entonces esto es menos. Bien. Y ahora el torque de la fuerza normal.
El torque de la fuerza normal es la fuerza por x1, que es la distancia, y en este caso el torque va a ser eh, positivo, ¿sí? Si yo voy desde el desplazamiento hasta el torque va a ser positivo. Entonces va a quedar con un signo positivo. Bien, entonces ¿ahora qué hago? Uso la condición de equilibrio. ¿Por qué? Porque yo sé que los niños están jugando a hacer equilibrio. Entonces, si yo hago la suma de torques, esto me va a quedar que la normal por x1 es igual al peso de la niña 2 por la distancia total. ¿Ya? Entonces, esta es una ecuación que voy a tener que utilizar. ¿Ya? Pero me faltan datos, ¿no? Yo quiero saber x2 sobre x1. ¿Qué más sé yo? ¿Qué más puedo utilizar? Acá utilicé esta ecuación. Que la fuerza te dé cero puede ser. Ahí va. Me refiero el Y peso y la normal iguales. claro, ahí va. O sea que No, no sirve de nada, ¿no? la normal nos sirve para algo, nos sirve para sacar la expresión, el valor de la fuerza normal, que por ahora no la sabemos. Entonces, utilizando, como dice el compañero, yo sé que la suma de fuerzas, que sería la fuerza neta, es igual. La normal va hacia arriba, ¿sí? Es la fuerza de apoyo de sub y baja con respecto al triangulito. Y los dos pesos van hacia abajo. Entonces voy a tener que tengo la fuerza normal menos W1 menos W2 es igual a 0. Por ende, la normal es la suma de los pesos. Estamos despreciando el peso del sub y baja, ¿sí? La masa del sub y baja. Bien, entonces ahora tenemos dos ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2. Entonces ahora tengo que manipular estas ecuaciones, ¿sí? Acuérdense que yo quería esto, ¿no? O al revés. No, está bien, yo quería esto. Entonces tengo, si yo sustituyo la normal acá, me va a quedar que W1 más W2 1 es igual. Bien. Entonces, usando lleva esta relación. Lo siguiente que hago es dividir, pasar dividiendo el W2. ¿Sí? Bien. A ver si alguien me tiene una idea, ¿qué se puede hacer ahora? No, yo quiero llegar a esto, quiero llegar a una expresión que sea así. ¿Qué puedo hacer ahora?
¿Me siguen hasta acá? ¿Saben el propósito de estas cuentas? ¿Te animas a repetir? Ahí está. Entonces teníamos... esta página la voy a borrar. Estábamos haciendo, hicimos el modelo de sub y baja como una palanca. Lo primero que hicimos fue usar la condición de equilibrio de que la suma de torque sea 0. Llegamos a esta ecuación, la ecuación 1 de acá abajo. Después decimos, bueno, pero no sé cuánto vale la fuerza normal. Preciso despejarla de algún lado. Entonces dije, bueno, yo también sé que la suma de las fuerzas también tiene que ser 0. La suma de las fuerzas es la normal que va hacia arriba, es igual a los dos pesos que van hacia abajo. Que sería la ecuación 2. Profe, ¿y por qué puso allí la otra ecuación? No entendí, si puedo volver para atrás. La de torque normal es igual a normal menor que x1. Eso no entendí. Es el torque que hace la fuerza normal. ¿Sí? La fuerza, yo me paro en P1, ¿no? Entonces la fuerza normal va a ser un torque. ¿Sí? Un torque que va a tender a girar al coso hacia allá. Entonces, el torque de la fuerza normal es igual a la fuerza normal, la fuerza, por la distancia, que es x1, ¿sí? Ahí va, ahora sí. Por el seno de 90, que es igual a 1. En total esto me da n por x1. Entonces, yo tengo el torque del niño 2 y el torque de la fuerza normal, lo sumo y me tiene que dar 0. Así que me queda esta ecuación. Esta ecuación está acá. Entonces, tengo esa ecuación. Después hago la suma de las fuerzas, tiene que ser 0. Entonces, también tengo esta ecuación, que me da el valor de la fuerza normal. Entonces, sustituyo la normal que me dio la suma de los pesos, la sustituyo en la ecuación del torque. Es decir, meto esto, lo meto acá. O sea, que es esto. Y me queda esta ecuación. Ahora, yo lo que quería era despejar x2 dividido x1 de acá. La tengo que manipular esta ecuación para que me quede una expresión estilo x2 dividido x1 es igual a algo. Y entonces me quedé por acá, me quedé trancado acá. ¿No? Yo pregunto, ¿qué puedo hacer para conseguir una expresión como esta? Lo primero que tengo que hacer es dejar un x2 separado a un lado de la ecuación. Entonces paso restando el x1. Lo paso restando. Y ahora simplemente divido x2 sobre x1. Y si divido de un lado, tengo que dividir también del otro. Tengo que dividir toda la ecuación entera entre x1. En total, me queda, si yo acá hago distributiva, no tengo x1 por W1 más W2 sobre W2 menos 1. Esto es lo mismo que esto. Esto que está acá es igual que esto. Es igual a x2. Entonces yo ahora paso el x1 dividiendo, lo paso dividiendo para acá, y me queda que me queda esta expresión hasta acá. ¿Algún paso? Sé que capaz que se trancaron acá los pasos. ¿Algún paso que no hayan entendido?
¿De dónde salió el -1 ese, profe? Salió de lo siguiente. Esto lo hacemos acá. Si yo tengo que W1 más W2. Esto que está acá es exactamente lo mismo que si yo aplico distributiva. La propiedad distributiva. Que es, tengo un x1 acá y un x1 acá. Entonces lo saco de factor común y me queda esta expresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo al multiplicar esto por esto y esto por esto, me va a quedar esta ecuación acá. ¿Tá? Entonces, básicamente lo que yo hice acá es aplicar factor común o distributivo. ¿Sí? Una pregunta. Sí, En la ecuación esa que tiene la flecha roja, esta de acá. sí, el W2 no era negativo ahí. Claro, era negativo. ¿Te acordás que... No sé, ir para atrás. Era negativo y por eso acá pasa positivo. Esto es una suma, ¿sí? O sea, esto en principio, yo lo que estoy haciendo es la suma de los torques y que se vuelva a cero, ¿no? Entonces tengo n por x1 menos w2 por esto, tiene que ser igual a cero. Ah, ya entendí. Entonces al pasar a restar, digamos, queda positivo. Gracias. Ahí va. Y acá es positivo porque es una fuerza. Entonces en la ecuación 2 ya no considero el torque, sino que considero la fuerza, entonces tienen ambos signos iguales. ¿Se entendió o qué parte? Sé que las cuentas capaz que les genera confusión porque tuvimos que dar mucha vuelta. Lo que importa es que entiendan la idea. Si las cuentas después las pueden ver de vuelta. Entonces la idea fue la siguiente. La idea fue, tenemos este modelo, quiero calcular esta fracción, tengo que encontrar alguna forma de manipular las ecuaciones para llegar a esta ecuación, para llegar a esta fracción. Entonces utilicé las dos cosas que sé que se cumplen, las condiciones de equilibrio. Se cumple que la suma de fuerzas es igual a cero y que la suma de torques es igual a cero. Con esas dos cosas, y manipulando las ecuaciones, pude llegar al resultado que quería. ¿Tá? Esto, por ejemplo, esto es una división de distancias, ¿no? Esto está acá. ¿Qué me pueden decir? ¿Tiene que ser mayor a cero o puede ser negativo? ¿De dónde sacaste el X1 en la cuenta final? Porque en la de arriba no está. Acá. Sí, pero vos pasaste a la siguiente y no aparece Sí. X1. Ah, este es el 1, disculpa. Ah, está, con razón. Claro. Después lo paso dividiendo para acá, ¿no? Lo divido y me queda así. Si yo divido toda esta ecuación por x1, acá aparece un 1, y acá aparece x2 sobre x1. La fracción esta, que está acá, ¿no? Esta fracción, es una fracción entre distancias. ¿Tá? La distancia del niño 2 y la distancia del niño 1. ¿Puede ser negativa? En mi opinión, no. Claro. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo dos números que necesariamente son mayor a cero. No puede ser negativo. Esto quiere decir lo siguiente, que esta resta que está acá tiene que ser mayor a cero para que exista algún punto de equilibrio.
¿tá? Si es menor a 0, hay algo que estoy haciendo mal, ¿tá? Porque no puede ser negativo, sino que querría decir que alguna de las distancias es negativa, y tipo, ¿qué significaría eso? Es muy raro. Entonces, esta fracción tiene que ser mayor a 0. Entonces, ¿alguna duda de este ejercicio? Si no, paso al siguiente. El siguiente es de ventaja mecánica. Es algo que creo que no hemos visto. Lo han visto, creo, en las poleas. Bien. La ventaja mecánica es lo siguiente. Cuando ustedes tienen... Vamos a seguir con el ejemplo que teníamos recién. ¿Tá? Tenemos una palanca. ¿Tá? Digamos que yo le quiero mover, digamos, una bolsa acá de algo. La quiero como propulsar, no la quiero como lanzar, digamos, no sé. ¿Tá? Y esto entonces sería como la resistencia. ¿Tá? Y yo le genero una fuerza, que es la fuerza impulsora. Entonces, la ventaja mecánica es simplemente la división entre la fuerza impulsora sobre la resistencia. ¿Sí? Ventaja mecánica es igual fuerza impulsora sobre resistencia. ¿Tá? Es decir, es como el motor que impulsa el movimiento dividido a la resistencia que impide el movimiento, a que me tira el movimiento para que yo quede quieto. ¿Ah? ¿Se entendió eso? Sí. Muy bien. Bien. Entonces, lo que nos pide el ejercicio 2 es calcular la ventaja mecánica, ¿tá? Del remo que es impulsado por el niño. Esto, de vuelta, si lo modelamos, esto como un modelo, lo puedo pensar como una palanca, ¿tá? Tengo la canoa, ¿tá? O sea, la canoa en este punto, en el punto de acá, es como lo que teníamos hoy con el sub y baja, ¿tá? Le va a hacer una fuerza normal. Tengo una fuerza impulsora y tengo una fuerza del agua sobre la canoa, ¿tá? Entonces, en total, puedo agarrar y decir, bueno, voy a olvidarme que es una canoa y voy a pensar que es simplemente lo que ya veníamos trabajando. Una palanca, ¿tá? En donde el niño va a hacer cierta fuerza del niño, el agua va a generar otra fuerza, y acá está la fuerza de la canoa, fuerza normal. ¿Sí? Bien. Yo sé la distancia, yo sé que esta distancia es 1.4 y esta distancia es 0,4 metros. Entonces, ¿qué puedo hacer yo?
O sea, es una canoa, ¿no? La canoa tiene que estar en equilibrio, no puede rotar. Entonces, si yo sé que la suma de los torques tiene que ser 0, tengo que calcular los torques que hace cada fuerza. ¿Tá? El torque de la fuerza por el agua, ¿cuánto vale? Medido desde la normal, porque la normal no la sé. Y prefiero tipo, simplemente ignorarla, ¿no? La distancia 1.4 1.4 por la fuerza. por la fuerza del agua. Ahí va. Y el ángulo es 90, así que por seno de 90, el agua me va a empujar hacia arriba. Y el niño hacia abajo. O al revés, depende en qué tramo del movimiento estoy haciendo, pero va a ser siempre contrarias, pero perpendiculares al agua. Entonces, ahora el torque por el niño, medido desde el punto de la normal, que yo llamé n, es igual a 0.4 por la fuerza del niño. ¿Ya? Van a tener signos opuestos, ¿sí? Los torques van a ser opuestos. Independientemente de cómo yo tome la dirección positiva y la dirección negativa de los torques, yo sé que el agua me va a generar un torque contrario al que yo genero. ¿Ya? Entonces, la suma de los torques va a ser la fuerza por el agua por 1.4 es igual a la fuerza del niño por 0.4. ¿Sí? Suma de torques. Y entonces, ¿cuánto valdría la ventaja mecánica? Recuerden que la ventaja mecánica era la fuerza impulsora sobre la fuerza de resistencia. En este caso, ¿cuál es la impulsora? El niño y lo pone el agua. Ahí va. ¿Tá? Entonces, la ventaja mecánica va a ser igual a la fuerza del niño dividido la fuerza del agua. ¿Qué cuánto es? O sea, la fracción, sin calcularla, ¿cuánto da? ¿No? Yo tengo acá la fuerza del niño y tengo la fuerza del agua. Quiero calcular esta fracción. ¿Alguien que se anime? ¿Cómo despejo yo? Si yo tengo esta ecuación que está acá, ¿no? Tengo esta ecuación. De acá sale. Tengo la fuerza del agua a la izquierda y la fuerza del niño a la derecha. Y quiero encontrar la fracción. ¿Cómo hago? Esto es importante que lo sepan, ¿sí? Ya ni siquiera piénselo matemáticamente, piénselo como geométricamente. ¿Qué tiene que pasar? La fuerza del agua tiene que estar dividiendo a la fuerza del niño, tiene que estar acá abajo. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Paso dividiendo la fuerza del agua, ¿tá? Paso dividiendo, entonces me queda que 1.4 es igual fuerza del niño sobre fuerza del agua por 0.4.
y ahora paso dividiendo el 0.4. Entonces me queda 1.4 sobre 0.4. ¿Esto quedó claro? Esto me da Y ahí si 0.1. tuvieras los resultados, puedes calcular, ¿no? Claro, o sea, 1.4 sobre 0.4 es una división que te da 0.29. Sí, a ver, porque capaz que lo hice, a ver, por las dudas vamos a chequear. Ahí va, es al revés, ¿no? Entonces 0.4, 1.4. Ahí está. Cuando yo les dije, ah, esto es al revés, sí, es la resistencia sobre la impulsora. Simplemente un cambio de... Simplemente cambió el orden de la división. Es la resistencia, que es el agua, sobre el niño. Que sería 0.4 dividido 1.4. Esta es entonces la ventaja mecánica. Por ejemplo, si yo alargara digamos, el brazo de palanca de acá, ¿no? Esta distancia, la distancia a la que yo tomo el remo con respecto a la fuerza normal del remo sobre la canoa, si yo alargo esa distancia, ¿no? Se va a agrandar la ventaja mecánica. ¿No? Si yo agrando esta distancia, que es la distancia que yo les dije recién, se agranda la ventaja mecánica. ¿Qué quiere decir? Que voy a remar más fácilmente. O sea, voy a hacer con la misma valor de fuerza, con el mismo módulo de la fuerza, voy a remar más fácilmente y más rápido. ¿Ah? Para eso sirve la ventaja mecánica, para ver esas cosas. Antes de seguir, porque a veces no sé si es que no siguen o simplemente hace mucho calor y no quieren hablar. ¿No? Pero, ¿tienen alguna duda, algún ejercicio del parcial o algo que quieran como repasar? Porque este es como el capítulo final de lo que hemos estado dando y la semana que viene vamos a arrancar con un tema completamente distinto. Entonces, si tienen dudas o algo, hablen ahora, ya sea de, no sé, de cómo, en este caso de cómo despejar o dudas de torque, dudas de cuerpos rígidos. Todos vieron Yo no tengo sí, ninguna duda, Luz. ahí va. Todos vieron la corrección del parcial. Sí, yo fui con Rodrigo porque tenía duda de las dimensiones formales. Ahí va, es el ejercicio 1. ¿No? Es importante. Creo que había una clase que era por Zoom a las 7. Por ahí está, lo que no podían ir presencialmente la pueden ver por ahí. Pero bueno, porque se manejaba mucho estas cosas en el parcial. O sea, tenían que saber manipular ecuaciones, hacer estas cuentitas que yo hice recién acá, las tenían que saber.
tenían que saber utilizar la segunda ley de Newton, que también la usamos recién. Y si se acumulan esas cosas que capaz que no están muy frescos, después es peor porque se le va a acumular con cosas de energía, que es un tema completamente nuevo. Vamos a hacer el gatillo. Este capaz que se los dejo por la mitad, así ustedes lo piensan un rato, porque la idea es que ustedes en realidad, si no tienen todos los ejercicios hechos, sí, no les damos para que ustedes piensen. Tenemos una persona, yo creo que tenía una imagen de una carretilla. No. Quiere cargar dos bolsas de Portland en una carretilla. Entonces agarra, con las bolsas de Portland acá, tengo 25 kilogramos. 25 kilogramos. Si la distancia entre las agarraderas al eje de la rueda es de 1,6 metros, y el centro de la gravedad de la carretilla está a 40 centímetros, está por acá, .4 metros. Quiero calcular la ventaja mecánica de la rueda, de la carretilla. Entonces, ¿qué pasa acá entonces? La carretilla, de vuelta, cuando yo levanto una carretilla, lo que estoy haciendo es haciendo palanca, estoy haciendo un torque hacia arriba para contrarrestar el peso y la gravedad que va hacia abajo. O sea, el peso del Portland y el peso de la carretilla que van hacia abajo. En una situación perfecta estoy en equilibrio. No ando jugando con la carretilla así. La tengo fija, quietita. O sea, la velocidad angular de la carretilla es 0, está quietita. Entonces quiero calcular la ventaja mecánica en esa situación. En la situación en que tengo equilibrio. De vuelta, lo que tengo que hacer es torque neto. Agarro y mido los torques de cada una y igual a 0. Pero primero vamos a pensar un poco en el tema de las fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan acá? La fuerza impulsora del hombre. Bien. ¿Hacia dónde iría? Hacia la derecha, ponele. Pensemos Hacia adelante. pensemos que primero está quieto. Que primero levanta la carretilla. Y está quieto. En ese Entonces hacia caso, arriba. ahí está. Hacia arriba. Esta es la fuerza que te voy a llamar fuerza F. Y ahora me dicen que el centro de gravedad de la carretilla cargada es esto. Está a 40 centímetros. Esto quiere decir que es el centro de gravedad total de la carretilla con el Portland arriba. Así yo le saco el Portland, cambia el centro de gravedad. Cambia de distancia. Entonces, acá voy a tener otra fuerza en el centro de gravedad que va a ser hacia abajo, que es la fuerza, la resistencia, vamos a llamar resistencia.
¿A qué va a ser igual? La fuerza peso. La fuerza peso de la carretilla y el Portland. ¿Tá? Yo al tener el centro de gravedad de la cartilla con el Portland, yo sé que la fuerza total va a actuar en el centro de gravedad. Entonces es la suma de ambas fuerzas. El peso de la cartilla de por sí, que tiene cierto peso, y el peso del Portland que tiene la cartilla. ¿Está? Bien. ¿Cuánto sería el peso R? La resistencia, digo, ¿cuánto sería? Numéricamente. El peso de la cartilla, 25 kilos. Del Portland son 25 kilos. Y el peso de la cartilla, en este caso, no me lo dan. Así que suponemos que no tiene masa la cartilla, básicamente. ¿Está? ¿Hasta ahora se comprende la situación? Sí, sí. Bien. Quiero calcular los torques ahora. ¿Está? De vuelta, es una situación de equilibrio. Torque. A partir del eje de la rueda, ¿sí? Bien, la fuerza F hace un torque que es F por su distancia, que era 1,6 metros, por el seno de cuánto. ¿Cuánto es el ángulo? Si supongo, De 90, ¿no? ahí está. Ya supongo que está todo bien, que digamos, que estoy como alineado, es 90. Sobre 1. ¿Y en qué dirección hace el torque? Es entrante. Saliente, ¿no es? A ver, la distancia, el módulo de distancia es para allá, la fuerza es para allá. Si yo quiero llevar los dedos así, el dedo me apunta hacia la pantalla. Entonces es entrante. No, esto quiere decir entrante. Y ahora, la resistencia va a ser un torque que va a ser la fuerza por 0,4, que es la distancia, de vuelta por seno de 90. Y en este caso va a ser saliente. ¿Ah? O sea que esto se resta. Esto suele ser la suma sobre 0. Por lo que F por 1,6 es igual a R por 0,4. Entonces, ahora quiero que alguien me diga cuánto sería la ventaja mecánica de este sistema. ¿Tá? Recuerden que la ventaja mecánica le habíamos dicho que era la fuerza, la resistencia sobre la fuerza impulsora.
Háganlo si quieren de deberes. Es nada más que, en realidad es nada más que despejar, pero al menos para que les quede de algo. ¿No sería 0,4 dividido a 1,6? 0,4 dividido 1,6. Sí, pasándome en el ejercicio anterior. Era la resistencia sobre la impulsora, ¿no? Sí, En la parte anterior habíamos hecho entonces que el agua era la resistencia y el niño la impulsora. Entonces, fuerza del agua dividido niño, me quedó 0,4 dividido 1,4. En este caso, vos me dijiste 0,4 sobre 1,6. claro. Fíjate bien. Yo quiero pasar el F, lo quiero pasar acá dividiendo, ¿no? Para que quede así. Ah, al revés. Claro, 1,6 dividido 0,4. ahí está. 1,6 dividido 0,4. Bien. Estos ejercicios son todos iguales, ¿sí? O sea, los de palanca son todos iguales, básicamente. Es calcular el torque, igualar a 0, y si quiero la ventaja mecánica, divido la fuerza impulsora sobre la resistencia, y, y quedó, básicamente. A ver qué más tiene en el práctico. Hasta acá lo voy a hacer yo, porque después estos dos ejercicios, inténtenlos hacerlos solos, están colgados en la página igual. Pero inténtenlo porque después estos temas van a quedar para atrás, porque vamos a empezar con un tema nuevo, y capaz que les cae en el examen, y es en el examen, en la globalizadora, y está bueno que al menos practiquen, que tengan una idea de estos ejercicios. Porque como no fueron para el parcial, capaz que es como que está, ya está, se olvidan del práctico 7, pero ojo, ojo con eso. Profe, para Profe, el una segundo pregunta. parcial, ¿Sí? ¿van a ir estos temas? A partir del práctico 7, o sea, pueden ir. Pueden ir. Sí, porque como no fue al primer parcial, puede caer algún ejercicio de equilibrio para el práctico 7, para el segundo parcial. Pero obviamente va a abundar mucho más los temas que demos de acá en adelante. Energía, trabajo y esas cosas van a ser como la prioridad. Capaz que le metemos a un ejercicio de esto. Pero uno dentro de 5 ejercicios capaz que es de esto. Profe, una pregunta. ¿La Sí, ventaja mecánica tiene alguna unidad? a ver, vamos a ver. La ventaja mecánica, entonces. Pues para mí algo raro en el práctico, porque acá la definen como, en el práctico la definen como ventaja mecánica, la resistencia sobre la fuerza impulsora, pero no sé, a mí tipo, se me hace más natural que sea al revés, pero bueno. Entonces tenemos resistencia sobre fuerza impulsora. Las unidades de la resistencia es Newton, es una fuerza. Sí, Las- por distancia. no, únicamente fuerza, es una Ta, ta. fuerza. Lo que es por distancia es el torque, pero eso sí, pero después lo pasas dividiendo acá. Así que te queda nada más que la fuerza. Claro, claro. Está, Newton nomás. Y Viene acá Newton. también te queda Newton, tipo la fuerza impulsora también es Newton. Entonces esto es 1. Por lo tanto, la ventaja mecánica es adimensional. Está buenazo. Ahí está. ¿Alguna otra consulta? Si no, cortamos por acá porque en realidad ya no hay más temas para seguir y no voy a arrancar un tema que todavía no. La semana que viene van a ver de energía ustedes. Trabajo y energía es un tema nuevo. Eh, Practiquen mucho del tema de manejar ecuaciones y eso porque con energía lo van a hacer mucho. Estas cosas de pasar dividiendo, pasar restando, despejar cosas, lo van a usar un montón. Entonces, si no queda ninguna duda, voy cortando
en la clase de hoy. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, No, nos nos vemos. vemos. Chao.